Un problema que se presenta a menudo se da cuando el cumplimiento de la sentencia por una entidad estatal no se rige de la manera correcta, ya que prevalecen reglas y principios que conceden cierta situación privilegiada a la administración y entidades públicas, cosa que no pasa con las entidades privadas. ¿Cuál es el objetivo primordial del Poder Judicial? Pues no solo resolver el punto de vista jurídico, sino que se logre la decisión final judicial efectivamente para garantizar el cumplimiento de la sentencia. La justicia que tarda no es justicia. Si asumimos aquello, menos aún lo será una donde las decisiones judiciales corren el riesgo de quedar indefinidamente sin ejecutarse, librado su cumplimiento a la voluntad de la parte obligada. Los principales derechos constitucionales afectados por la inejecución de sentencias ante el incumplimiento de entidades estatales. Una de ellas es la afectación al derecho de la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Se debe considerar tres aspectos muy importantes. Una de ellas es el acceso real, libre y amplio frente a la prestación jurisdiccional. 2. Que la atención de las pretensiones se desarrollen conforme a las reglas del debido proceso. Y 3, y no menos importante, que deben de cumplir con la efectividad de la sentencia en la resolución final. El derecho a la igualdad y su aplicación a las partes en el proceso. El derecho a la igualdad ante la ley resulta un soporte esencial que ha acompañado durante mucho tiempo a la Constitución y al Estado democrático. De ahí no cabe imaginar actualmente un tratado internacional de derechos humanos o una constitución en cuyos textos no se encuentre ausente este principio. La Constitución peruana del 93, por ejemplo, consigna el derecho a la igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación en su artículo número 2, inciso 2. Igualmente en la Convención Americana de Derechos Humanos lo hace en su artículo número 24. Análisis de los reparos de los entes estatales para ejecutar sentencias judiciales. Uno de ellos, la falta de recursos presupuestarios. Es evidente que no existe un argumento razonable frente al incumplimiento de un mandato judicial, cuando éste constituye una obligación que no compromete recursos públicos o en todo caso que los afecte, pero existiendo asignaciones correspondientes. En estos supuestos, los funcionarios públicos encargados de cumplir el mandato judicial incurren en clara responsabilidad administrativa. Por otra parte, en caso de oponerse a alguna imposibilidad jurídica para el cumplimiento, como por ejemplo la prohibición legal o entidad demandada de pagar beneficios sociales o pensiones, debe tenerse en cuenta que, por lo general, estas normas prohibitivas señalan cuál será la entidad estatal sucesora de las deudas de la primera, por ejemplo en el caso de la ONP. El aparente conflicto entre el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el principio de legalidad presupuestaria. Una imposibilidad fáctica alegada de incumplir las sentencias se presenta en el caso de los mandatos judiciales, en las que ordenan el pago de una cantidad por concepto de deuda, indemnización o pensión, argumentándose la falta de recursos disponibles para realizar el pago. Posibilidades que ofrecen las normas presupuestarias vigentes para el cumplimiento de sentencias por parte de las entidades estatales. El uso de la específica del gasto, sentencias judiciales. En primer lugar, que el gasto que demanda el cumplimiento de una sentencia debe ser prevista. Posibilidades que ofrecen las normas presupuestarias vigentes para el cumplimiento de sentencias por parte de las entidades estatales. El uso de la específica del gasto, sentencias judiciales, que en primer lugar, el gasto que demanda el cumplimiento de una sentencia debe estar previsto en el presupuesto público, a efectos de asignarle un gasto presupuestario asignado. Las modificaciones presupuestarias, sin prejuicio de establecer la obligación del titular del pliego de prever en el presupuesto los gastos relativos al cumplimiento de sentencias firmes, ante la falta de programación de dicho gasto en algunas entidades estatales o el agotamiento de los recursos para satisfacerlo en otras, la institución también podría cumplir con el pago de su deuda a través de las modificaciones presupuestarias que son permitidas al titular del pliego. Reserva de contingencia. Según la Ley General
de presupuestos del Estado, la reserva de contingencia es una asignación presupuestal de naturaleza global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades del sector público, es decir, para afrontar gastos que no pueden especificarse ni conocerse en detalle al momento de la elaboración del presupuesto, como por ejemplo los generados en nuevas disposiciones legales o debido a las situaciones de emergencia, entre otras. Posibilidad de embargar los recursos asignados a las entidades estatales y los bienes de las mismas. En el supuesto que luego de la notificación del mandato judicial ordenando el cumplimiento de la sentencia, la entidad estatal emplazada adopta una conducta renuente, queda la alternativa de la ejecución forzada. Ello plantea el problema de la posibilidad de embargar los recursos de la entidad destinados al desarrollo de sus actividades. Brevemente daremos 4 puntos para las conclusiones. El cumplimiento de las sentencias es una obligación ineludible que no debe hacer distingos en ninguna función de la persona o entidad responsable de ejecutar lo que ellas ordenan, con mayor razón cuando el obligado a darles el cumplimiento. Los privilegios que cuenta el Estado cuando es parte obligada a cumplir lo dispuesto por una sentencia deben ser razonables y de carácter excepcional. Los mismos solo se justifican en función de su misión de velar por los intereses generales o públicos. 3. Fuera de las prerrogativas excepcionales, la inejecución de una sentencia en contra de una entidad estatal supondría eludir la responsabilidad que corresponde al Estado en cumplimiento de sus obligaciones. Y 4. Existe un aparente conflicto entre el principio de legalidad presupuestaria y el ejercicio de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, ya que el primero no faculta a la administración a retardar injustificadamente el cumplimiento de la sentencia. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora.